1 de octubre, Santa Teresita de Lisieux, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús: «Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida, pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado». Palabra del Señor. Cuando Jesús se hizo mayor y dejó la casa de Nazaret, donde había vivido de niño con San José y con la Virgen, comenzó su vida pública. Es el momento en el que empieza su predicación, empieza a hacer milagros y también a llamar a los primeros apóstoles, y también sus parábolas y también sus discursos. Esos años de la vida pública de Jesús transcurren sobre todo en torno al lago de Tiberíades. Es esa zona donde Jesús llama a los primeros apóstoles: Andrés, Santiago, Juan, Pedro, que eran sobre todo de familias pescadoras de ese lago, de Betsaida o de Tiberíades. Y por eso Jesús, sus primeras predicaciones, las hace en esas localidades costeras o próximas al lago de Tiberíades, que son de las que comienza hablando hoy el Evangelio: Corozaín, Betsaida, Cafarnaún. Son 3 pueblecitos, alguno de ellos muy pequeño, donde Jesús pasó mucho tiempo, donde conocía seguramente a la mayoría de las familias y donde hizo muchos milagros. Por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces, o también en el lago de Tiberíades caminar sobre el agua, o también la curación de un ciego. Son sitios donde Jesús ha estado bastante tiempo y donde casi todo el mundo le conoce. Lo sorprendente es que aunque le conocen, le han visto hacer milagros y han escuchado su predicación, en estas ciudades hay mucha gente que no le interesa a Jesucristo, que pasan de Jesús. Y por eso les dice él: «Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida». Le da pena que a pesar de que le han visto, saben quién es, incluso han visto sus milagros, van a lo suyo, no les interesa. Y por eso Jesús compara estas ciudades a otras ciudades donde él ha estado mucho menos tiempo y que si le hubieran conocido mejor, seguramente se habrían hecho todos cristianos. Es el caso de Tiro y Sidón. Dice: si se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido Tiro y Sidón. De manera que Corozaín, Betsaida, Cafarnaún son localidades que Jesús ha cuidado mucho y donde, sin embargo, ha conseguido poco. Esto ya nos hace pensar, porque también en el presente sucede algo parecido. Hay países donde los niños no han podido hacer la primera comunión. Hay pueblos donde no tienen la suerte de tener misa todos los domingos. Hay personas que no han tenido unos padres cristianos que les han enseñado a rezar. Y sin embargo, muchas de esas personas buscan a Dios, les interesa saber quién es Jesucristo, preguntan, se interesan. Podría ocurrirnos a nosotros, como a Corozaín, a Betsaida, que a pesar de haber estado tan protegidos por Dios, de haber tenido tantos regalos y tanta suerte, que desde pequeños hemos sabido quién es Él, sin embargo nosotros pasáramos o no nos interesáramos. Es decir, nos podría ocurrir que a pesar de que Jesús, como a estas ciudades de las que habla, nos ha protegido, nos ha mimado, nos ha cuidado, nosotros no sepamos agradecérselo. Y de Cafarnaún dice una frase que puede resultar muy enigmática. Dice: «Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo». A los habitantes de esta ciudad no les reprocha que pasen de él. Lo que hace es reñirles porque se creen muy buenos. ¿Piensas escalar el cielo? Es como si los habitantes de Cafarnaún pensaran que ellos ya lo hacen todo bien, que con sus esfuerzos y sacrificios van a llegar al cielo y que por tanto Jesús no les hace falta, no les interesa. Y Jesús les hace ver que no es así,
que todos le necesitamos, que ninguno de nosotros es tan bueno como para escalar el cielo así, con sus propios méritos, sino que a todos nos hace falta Él, Jesús. Hoy recordamos a una santa que entendió esto muy bien, que es Santa Teresita de Lisieux, una religiosa, una monja carmelita descalza, que vivió en esa localidad francesa a finales del siglo XIX. Y fijaos, aunque no fue a la universidad, no tenía carrera, sin embargo, en 1997, cuando ya había sido beatificada y canonizada, el Papa Juan Pablo II la declaró doctora de la Iglesia. ¿Qué significa ser doctor de la Iglesia? Significa que lo que ella nos enseña tiene un extraordinario valor, que lo que ella ha dejado por escrito puede servirnos a los cristianos de todos los países y de todos los tiempos. Y alguno se puede sorprender. ¿Puede ser doctora de la Iglesia una chica que a lo mejor no leyó demasiados libros y que no tuvo estudios superiores? Sí, porque las cosas de Dios no se aprenden principalmente en los libros, sino que se aprenden en la vida y estando con Él. Y ella, Santa Teresita de Lisieux, fue una mujer que rezó mucho, que aprendió mucho de Jesús y que acogió en su corazón el amor de Dios. Lo que nos enseña Santa Teresita de Lisieux es precisamente lo que los de Cafarnaún no entendieron. Nos enseña la infancia espiritual, ser como niños. Jesús dice en el Evangelio, si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, si os creéis muy importantes, si os creéis muy listos, si os creéis muy buenos, no vais bien. Y en cambio, si como un niño dejas que Jesús te cuide, te enseñe, te corrija, porque cuando éramos niños nos pasaba eso. Papá y mamá nos llevaban en el coche donde ellos querían, nos decían la ropa que nos teníamos que poner, nos preparaban la comida que teníamos que comer y no nos quejábamos, sino que entendíamos que ellos sabían mejor que nosotros lo que a nosotros nos convenía. Pues bien, Santa Teresita de Lisieux nos enseña a ser así con respecto a Dios. Ser como niño significa confiar en Él, aprender de Él y dejar que sea Él quien nos diga lo que tenemos que hacer. Pues vamos hoy a pedirle a Jesús que seamos agradecidos por todos los regalos que Él nos hace, que no seamos ingratos como Corozaín y Betsaida y tampoco nos volvamos chulitos como los de Cafarnaún, sino que, como Santa Teresita de Lisieux, seamos como niños. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.